Hola, muy buenas noches a todos nuestros amigos que ya están conectados y también a los que ya están presentes. Recordamos que estas sesiones ya se están haciendo híbridas. Todavía nosotros los invitamos a acudir presencial. Realmente las condiciones pues ya se prestan. Se ha mantenido el formato híbrido debido a que muchos de nosotros pues nos hemos acostumbrado, incluso nos ha gustado el hecho de poder estar en casa, pero definitivamente no hay como las reuniones presenciales. Desde el punto de vista académico tienen mucho mayor valor e impacto, pero bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Es nuestra penúltima sesión oficial del colegio, correspondiente a la sesión ordinaria del mes de noviembre. Y en esta sesión vamos a hablar de degeneración macular relacionada con la edad y tenemos ya presentes aquí en el podium a 4, incluyéndome, especialistas en retina, y esperemos que sea de mucho provecho esta sesión. Recuerden que hemos cambiado un poco el formato para tener los asuntos relevantes del colegio antes de la sesión. Simplemente recordar que en el orden del día de esta sesión tenemos que tener votaciones correspondientes a los puestos que toquen y al final de la sesión vamos a llevar a cabo esto. También recordarles que el cambio de estatutos en el 21 por las mesas directivas de 2 años hace que las votaciones prácticamente sean cada 2 años. Sin embargo, hay algunos puestos que corresponden a años nones, por lo que sí se tienen que votar y el resto es en el siguiente año. Esto fue para garantizar la continuidad de las mesas directivas y el trabajo continuo de las mismas. Entonces, queremos agradecer pues, no solo a los socios que han estado todo este año presentes, a los que se han inscrito. Hemos tenido afortunadamente este año un récord respecto a los últimos años en ingresos nuevos. O sea, tenemos muchos compañeros oftalmólogos jóvenes que se han incluido este año al colegio y pues en verdad que no dejen de hacerlo y de decirle a sus compañeros de generación que también no dejen de ser parte del colegio. Es muy importante no perder la continuidad entre generaciones. Y también tenemos un récord en regularización de socios y esto pues bueno, lo vamos a ver en la sesión de diciembre ya en los resultados globales. Quiero agradecer también particularmente a nuestro patrocinador de esta sesión, que es S4 Optic, que ellos tienen un gran respeto, admiración y colaboración en las partes académicas de nuestro colegio y en general a nivel nacional. Y es una empresa que orgullosamente pues ha venido a más creciendo y no ha perdido esta visión de apoyo. Entonces, gracias a nuestros amigos de S4 Optic. Vamos a pasar un video de ellos debido a que ellos tienen presencia el día de hoy, pero no trajeron todos sus equipos y nos pidieron pasar este breve video. Lo vamos a ver antes de dar inicio a la sesión. Odín, si nos apoyas. Perfecto. Sí se va a ver en ambos lados, ¿verdad? Acá y en el Zoom. Perfecto. Bienvenidos todos a S4 Optic, una empresa mexicana localizada en la ciudad de Guadalajara. Nuestras instalaciones, con un área superior a los 700 metros cuadrados, cuentan con un amplio estacionamiento para recibirlos. Ya sea que quieran probar alguno de nuestros equipos, agendar un entrenamiento o revisar nuestro amplio inventario de equipos nuevos y seminuevos, estamos siempre a sus órdenes.
En el área de servicio, los ingenieros capacitados en el extranjero se encargan de revisar cada uno de los equipos antes de ser enviados a sus hospitales, clínicas, consultorios y ópticas, además de realizar todas las configuraciones de acuerdo a sus necesidades. Contamos también con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual se lleva a cabo en nuestra área de servicio, siguiendo los lineamientos de los fabricantes. Ya sea que contrate una póliza o lo solicite por evento, siempre estamos dispuestos a apoyarle en nuestra línea de WhatsApp. Porque sabemos que usted adquiere nuestros equipos con la confianza de que su práctica diaria no se va a detener, contamos con el inventario de refacciones y partes más grande de la industria, contribuyendo esto a una respuesta más ágil por parte de nosotros. Aquí también podrá adquirir accesorios y consumibles necesarios para el día a día. Si lo que usted está buscando es ampliar su práctica e iniciar un área de laboratorio con biseladoras, nosotros podemos enseñarle todo lo que se requiere saber acerca de los equipos, los materiales y lo que se necesita en el mundo de las prescripciones. Gracias al extenso inventario de equipos, las áreas de operaciones y logística pueden dar respuesta rápida a sus necesidades, enfocándose siempre en que su compra sea una experiencia lo más grata posible. Los invitamos a que conozcan más sobre S4 Optic, una empresa fundada en 2012 y que hoy día forma parte del grupo más grande de compañías oftálmicas en Norteamérica, denominado Advancing Eye. Este crecimiento y desarrollo es gracias al esfuerzo de muchos colaboradores mexicanos, así como de la preferencia de todos ustedes, que como clientes nos han apoyado a lo largo de estos años. Usted también forme parte de la comunidad S4 y al igual que más de 1,500 oftalmólogos, hospitales, clínicas y licenciados, se ha beneficiado con los consejos de nuestros asesores comerciales, así como con los excelentes productos que distribuimos en toda la República. Pues muchas gracias a S4 Optic. Y bueno, vamos a dar inicio a la sesión académica y quiero ceder la palabra al doctor Mario García, quien es nuestro vicepresidente ya en un par de meses, un poco menos ya nuestro presidente, y quien va a coordinar esta sesión. Adelante, Mario. Gracias. Gracias, Axel. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar en esta sesión, que es realmente la última académica de esta gestión exitosa de 2 años del doctor Axel Orozco, y en la cual pues tengo el placer de hacer un reconocimiento a todo este arduo trabajo que ha implicado hacer cambios en plena pandemia en este colegio. Y la verdad pues fue 1 año o 2 años de mucho éxito, cerrado con un curso internacional también exitoso. Y para no perder la tendencia, vamos a coronar esta última sesión académica con invitados de lujo. Realmente el hablar de ellos o el presentarlos es solamente una formalidad, porque ya son conocidos y son retinólogos referentes tanto aquí en la ciudad de Guadalajara como en el país. Pero para no brincarme este paso, voy a presentar por orden de aparición en esta sesión al doctor Humberto Ruiz García, quien ya todos conocemos su presencia en la Clínica Santa Lucía y quien fue presidente de la Asociación de Retina de Occidente y presidente de nuestro colegio también, quien nos va a hablar acerca de los biomarcadores que mediante una imagen de OCT e imágenes de retina podemos tomar en cuenta para hacer diagnóstico y tratamiento de nuestro paciente. A continuación, el doctor Axel Orozco Hernández, quien es nuestro actual presidente del colegio y también expresidente de la Asociación de Retina de Occidente y su destacada trayectoria que tiene a nivel nacional, pues nos hablará acerca de la degeneración macular seca, sobre los nuevos tratamientos que hay. Y para finalizar, tendremos talento, creo que relativamente nuevo, bueno, comparado con nosotros, el doctor Ernesto Márquez Cardona, que él va a ser el próximo presidente de la Asociación de Retina de Occidente y quien es actualmente el responsable del programa de Fellow de Retina Vitro en el Hospital Fray Antonio Alcalde.
Entonces, como es una sesión bastante interesante, cedo el micrófono al doctor Humberto Ruiz para comenzar con su tema. Muchas gracias, Mario. Bueno, agradezco la invitación y siempre es un honor y un compromiso poder estar compartiendo un poquito de lo que hacemos y de la experiencia y de las herramientas con las que contamos actualmente en cuanto a imagen, específicamente en el tema de degeneración macular. Tanto Axel como Ernesto se van a abocar en cuanto a lo que es propiamente una de las patologías, pero sin duda, por sugerencia de Axel, sabia sugerencia, esta patología va ligada íntimamente con nuestra capacidad de documentar y de encontrar, en principio, los hallazgos, el diagnóstico y posteriormente el seguimiento de la patología. De tal manera que, bueno, vamos a empezar hablando de este tema muy amplio. Yo traigo un video de una presentación que debo confesar que no la hice yo, pero es de un amigo que es muy, muy buen presentador y preferí en este caso, para ajustarme al tiempo y para cubrir todo el material, aunque sea de manera superficial, está la evolución y el uso actual de las tecnologías de imagenología. El video es del doctor Gallego Pinazo de España, que es una persona brillante. Los invito a consultar su bibliografía y ver sus presentaciones. Pero voy a ir haciendo este resumen que él hace. Bueno, anteriormente, y esto quizás todavía me tocó a mí, no sé si a Mario, Axel y Ernesto ya no les tocó la época donde solo había angiografía y algunas otras modalidades de imagen, pero cuando yo empecé el OCT estaba en pañales, ya existía, pero todavía no era una herramienta clínica indispensable como lo es hoy. Y en su momento llegó la angiografía, que para fines de las descripciones ¿sí estoy compartiendo en la pantalla, Odín? ¿Y por qué no me dices? No manches. Perdón, Odín, una disculpa a todos. Me eché, ahora sí. Bueno, voy a empezar de donde estaba. A ver, ya me sacó de donde. Perdón. Sí, no veía el cuadrito verde y. Ahora sí, ya, Odín. ¿Sí se ve? Bueno, entonces no se ve nada ahí tampoco. ¿No se ve nada? O sea, eso no se ve lo que estoy viendo yo acá. Ok, es que estoy en Keynote y luego de repente el Keynote se pone ahí medio loco. Pero lo puedo compartir de otro. Sí, lo voy a abrir en la otra aplicación. Ahí voy. Espérame, Dina, ahí voy. Déjame compartir la pantalla. Acá lo tengo en QuickTime. Voy a compartir esta entonces. Un segundito. Ahí sí, ya, Odín, ya se ve lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, entonces, en esta muy buena charla que les voy a ir narrando, básicamente lo que nos compartí, y es algo que a mí me gusta hacer, es un resumen de lo que se hacía anteriormente. Cuando solo había imágenes clínicas, pues nos basamos en tres hallazgos principales. El principal es la ausencia o presencia de drusas, que ya lo describirá Axel en su momento, cambios pigmentarios y evidencia de neovascularización. Cuando se documentó por primera vez con el fin de realizar exámenes, ensayos clínicos, por ahí del 91, en el estudio de la fotocoagulación de las membranas neovasculares, se determinó que se podían estudiar angiográficamente y definir según el patrón angiográfico en lo que muchos escuchábamos y supimos describir por mucho tiempo como las imágenes que eran predominantemente clásicas y predominantemente ocultas. Sin embargo, con el advenimiento del OCT,
y el crecimiento de esta tecnología en las clínicas, diferentes médicos que se dedican a estudiar esto y a publicar mucho, como el doctor Bailey Freund, determinaron, bueno, en base a los hallazgos que tenemos con OCT, debemos cambiar y recapitular y redefinir cómo se entienden las membranas neovasculares coroidales con base en el OCT y las otras modalidades. Entonces, lo que antes se describía como una imagen oculta o un patrón oculto, se describió como una imagen o una membrana neovascular tipo 1, cuando la lesión estaba por debajo del epitelio pigmentado, y una tipo 2 cuando la lesión estaba por encima del epitelio pigmentado. Y esto ha sido entendido en diferentes abordajes, desde el angiográfico, inclusive también en un estudio en el cual se determinó si era útil o no era útil la resección transretiniana de las membranas neovasculares, y también se veía que algunas membranas eran subretinianas y otras se encontraban debajo del epitelio pigmentado. Y pues de manera muy objetiva en el OCT lo podemos ver sin mayor problema cuáles están debajo del epitelio pigmentado y cuáles están directamente debajo de la retina, de tal manera que coinciden con el hallazgo de las ocultas para las tipo 1 y de las clásicas o predominantemente clásicas para las tipo 2. Pero nos quedaba también otra serie de neovascularizaciones visibles en angiografía que originalmente se describían como pólipos, pero ellos hablan de que los pólipos en realidad no pueden existir en un tejido vascular como es la coroides en el espacio subretiniano, porque los pólipos habitualmente vienen de mucosas, sino que son estas dilataciones aneurismáticas que se encuentran muchas veces por debajo del epitelio pigmentado de la retina, y aunque sí tienen esta forma redondeada y abombada, no, en su nombre no las describía, y difieren del patrón angiográfico predominantemente clásico y oculto, o de la definición estricta de las lesiones que son tipo 1 o tipo 2. De tal manera que las lesiones que se conocen como las polipoideas, que se encuentran debajo del epitelio tipo 1, asociadas debajo del epitelio pigmentado, debajo del epitelio pigmentado, se describen como lesiones aneurismáticas asociadas a una membrana tipo 1, y son estas que clínicamente se pueden encontrar con un patrón hemorrágico asociado a drusas blandas y que angiográficamente se ven con esta fuga tardía. Y también aquellas que son las lesiones conocidas como anteriormente como RAP, que son aquellas que se originan en la retina y que en el OCT se observan como esta imagen en la cual hay un clavado de la retina hacia el espacio subretiniano cuando migran estos vasos no de la coroides hacia la retina, sino de la retina hacia la coroides. Y se ve que estos elementos vasculares ya se demostró en estudios de histopatología que corresponden con lesiones que tienen sus vasos en el origen del espacio subretiniano, y bueno, también tienen repercusión para la respuesta al tratamiento. Y estas son las que se conocen como tipo 3, que en algún momento también se identificaba como RAP, ¿no? Entonces, todo esto ha sido en base a nuestra capacidad de estudiar las imágenes complementando las angiografías, ya sea con fluoresceína o con verde de indocianina con el OCT. Y en este estudio muy interesante pudimos determinar que los patrones angiográficos, si bien existe mucha coincidencia, esas otras membranas tipo 3 como el RAP o las asociadas a dilataciones aneurismáticas quizás podían verse confundidas, y eso hace que no coincida el número de clásicas con tipo 2 exactamente, y el número de membranas tipo 3 aumente cuando podemos determinarlas de manera más objetiva y descriptiva con OCT. Y de tal manera que también esto se puede, tiene un alto valor predictivo en el largo plazo cuando nosotros tomamos en cuenta el tipo de membrana de acuerdo a la respuesta al tratamiento, y vemos cómo hay unas que responden mejor a largo plazo, principalmente las tipo 1. Entonces, estas son naturalmente con una mejor respuesta visual, porque como se encuentran debajo del epitelio pigmentado de la retina, la predisposición a que exista una atrofia de la retina externa a largo plazo es mucho menor. Entonces,
para poder hablar nosotros con el paciente sobre la respuesta, y eso es que se va a hablar, aquí es donde realmente tiene la relevancia y la importancia que tiene el entender y poder determinar la tipificación de esto que se le puede llamar biomarcadores, y en las tipo 1, entender que si lo hacemos un tratamiento adecuado, tratando de disminuir la cantidad de líquido subretiniano con el tratamiento VEGF, tiene una menor cantidad de atrofia. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver el valor de hacer OCT seriados y el uso juicioso de la angiografía. También se ha aprendido pues que en pacientes que tienen estas lesiones subretinianas que pueden tener asociados al líquido subretiniano, tardíamente tienen una desorganización del epitelio, una decisión de disociación o desorganización y pérdida de la arquitectura de la retina externa, y que esto repercute como un factor pronóstico para pérdida visual debido a la atrofia que se presenta en estas membranas. Y aquí lo vemos como en este tipo de lesiones también, cuando hay una resolución del líquido subretiniano como parte de la respuesta de los antiangiogénicos, también puede dar pie a atrofia retiniana. De tal manera que algunos pacientes que recibieron, que fueron tratados con antiangiogénicos presentando neovascularización tipo 2, pudieran también tener regresiones a un patrón tipo 1 debido a que se puede confundir también la exudación o disminuir la progresión a fibrosis subretiniana. Y esto también se ha estudiado con reflectancia infrarroja, que es una de las modalidades de imagen que presenta el instrumento Heidelberg. Entonces, aquí lo que hemos ido aprendiendo es que estos anillos de hiperreflectividad alrededor de la retina en la presencia de drusas cuticulares también tienen una repercusión muy importante. Y aquí vemos cómo hay ese, podríamos decir, transformación de las lesiones tipo 2 a tipo 1 en respuesta al tratamiento antiangiogénico. Y esto se puede estudiar como un factor de buen pronóstico. Entonces, conforme ha ido avanzando el tiempo, a partir del 2014 tuvimos acceso a los primeros instrumentos con angiografía derivada de la información del OCT. De tal manera que ya en ese momento pudimos hacer inclusive algunas cuantificaciones tanto al área de neovascularización como propiamente los patrones vasculares que se pueden estudiar con el angio-OCT. Y esto también, aunque actualmente mi impresión es que todavía no suplanta la posibilidad de tener mejor información con el OCT estructural y los biomarcadores para OCT estructural, algunos de los patrones que se han ido estudiando de las neovascularizaciones coroideas con angio-OCT también esto. Entonces aquí voy a hacer pausa para que podamos ver aquí una lesión en primera instancia que presentaba una lesión que tenía elementos de tipo 1 y tipo 2 y que al momento de regresar con el tratamiento anti-VEGF se convirtió principalmente en una membrana tipo 1. Y esto es muy importante porque resalta, número 1, la importancia del tratamiento eficaz. Y número 2, la capacidad que tienen estos vasos de regresar y de ya no representarse dentro del espacio subretiniano. Entonces, es que tengamos la posibilidad de tener este instrumento, también podemos sí ser muy meticulosos a la hora de estudiar qué está sucediendo con las membranas neovasculares coroideas, estudiadas con el detalle que nos prestan algunos instrumentos de angio-OCT. Y podemos ver cómo hay brotes capilares, se pueden describir pequeños vasos que se están ramificando y la ausencia de vasos centrales prominentes que pueden ser un factor de buen pronóstico.
Y de la misma manera, en otros casos podemos ver cómo también el uso del angio-OCT nos permite también tener información en faz para poder determinar la localización de, por ejemplo, lesiones que se pueden describir como tipo RAP, que ya lo describíamos, que es ese clavado o colapso de la retina externa, y podemos ver cómo se encuentran aquí estos vasos de origen retiniano con los hallazgos característicos del OCT estructural con esos cambios quísticos y la posibilidad que tenemos entonces de utilizar esas tres herramientas es la imagen clínica, la tomografía de coherencia óptica en su modo estructural y el angio-OCT como lo estamos viendo aquí, que serían en un momento dado la posibilidad de determinar cuáles son los patrones angiográficos de las membranas neovasculares para uno tipificarlas y después ir pudiendo valorar la respuesta al tratamiento. Y bueno, continuando pues un poquito con algunos de los hallazgos que ya estaremos observando en pacientes que aún no presentan datos de no vascularización, hablando de exudación como la entendemos habitualmente, podemos ver que con angio-OCT podemos determinar una fase preexudativa o una fase en la cual todavía no presentan datos clínicos o por OCT estructural de exudación. Y es aquí donde empiezan a surgir las preguntas que quizás estén prontas a resolverse si debemos de actuar con el tratamiento antiangiogénico en estos casos o si esto en un momento dado pudiera llevar a una atrofia más temprana de la retina y del epitelio pigmentado a consecuencia del cierre o de la disminución de estos vasos. De tal manera que podemos concluir que en base al OCT podemos determinar que las proyecciones de la degeneración de las proyecciones de estas membranas en el OCTA son más frecuentes en las personas afectadas que se puede determinar por angio-OCT. Que estas lesiones neovasculares se pueden clasificar en 3 fenotipos, como ya lo describimos, y que el nombre de la polipoidea en realidad hoy en día se entiende como las dilataciones aneurismáticas tipo 1. Y que las lesiones, como les mencionaba, y que quizás este es el punto más importante por el cual debemos de realizar OCTs de primera intención en pacientes que sospechamos neovascularización coroidea, es demostrar que las lesiones tipo 1, que antes se conocían como ocultas por el patrón angiográfico, o que hoy en día las tipo 1 son aquellas que están debajo del epitelio pigmentado, tienen el mejor pronóstico en el mediano y largo plazo. De tal manera que eso es algo de lo que sí podemos hablar con nuestros pacientes. Ahora les voy a hablar un poquito de cómo se describen las lesiones utilizando las imágenes de autofluorescencia azul para determinar la progresión de atrofia geográfica. Recordemos brevemente que la autofluorescencia azul depende de el reflejo de la luz azul que emite cualquiera de los instrumentos que tengamos en los fluoróforos que principalmente se producen o se encuentran acumulados en el epitelio pigmentado de la retina a partir de la fagocitosis de los segmentos externos de la retina. Y estos fluoróforos se pueden medir o se pueden determinar a partir de los hallazgos de las imágenes azul. Entonces, bueno, podemos ver que por OCT y por autofluorescencia podemos determinar presencia de despegamientos drucenoides, drusas cuticulares, drusas calcificadas y drusas refractiles. Y otras alteraciones a nivel de la retina con OCT que pueden ser, por ejemplo, algo que se entiende como subsidencia de la capa nuclear interna y de la plexiforme externa, que es esto como caída que podemos observar aquí de estas capas, como que descendieran hacia el espacio de la retina externa como consecuencia del colapso estructural de la misma y otros cambios interretinianos como son los focos hiperreflectivos,
depósitos cristalinos y depósitos drucenoides subretinianos. Y otras, entonces, utilizando estas longitudes de onda cortas azules para medir y determinar los patrones de autofluorescencia, que es un que Axel domina y ha hecho, se pueden hacer inferencias sobre la salud del epitelio pigmentado de la retina, y no nos vamos a meter ahorita en los diferentes patrones ni en los diferentes repercusiones de las mismas, solamente entender que para fines de determinar el éxito de los tratamientos emergentes, que es uno de los temas que nos va a hablar Axel ahorita, la autofluorescencia es una herramienta fundamental para determinar qué pacientes van a tener o no ser buenos candidatos para los diferentes métodos que se están utilizando para disminuir la tasa de progresión de la atrofia geográfica, y de tal manera que si tenemos acceso a las imágenes de autofluorescencia en pacientes que tienen degeneración macular que se entiende actualmente como seca, debemos de documentarlos con las imágenes de autofluorescencia azul. Y bueno, ya casi en conclusión, debemos de entender que aún en conjunto con la autofluorescencia azul, los hallazgos del OCT estructural para degeneración macular seca en la fase atrófica, el OCT estructural es el instrumento que nos permite ver con mayor detalle las capas de la retina externa, que se encuentra ampliamente disponible y que es muy amigable tanto a los usuarios como a los... Y aquí vamos a hablar un poquito de los hallazgos y los fenotipos que podemos encontrar conforme se progresa la enfermedad hacia la atrofia geográfica. Entonces, uno que es muy importante es lo que se llama hipertransmisión. La hipertransmisión significa que podemos ver con mayor detalle con mayor detalle y mayor definición las estructuras de la coroides y las estructuras que están por debajo del epitelio pigmentado de la retina. Esto puede corresponder a una atrofia incipiente del epitelio pigmentado de la retina que preceda a la atenuación o franca disrupción del epitelio pigmentado de la retina, y se encuentra normalmente asociada también a disrupción de los fotorreceptores. ¿Qué significa esto? Que esa alteración, consecuencia de los cambios microinflamatorios crónicos de la degeneración macular, ya se presentan en el hallazgo tomográfico como alteraciones del epitelio pigmentado, sin que exista franca atrofia de la retina externa o pérdida del epitelio pigmentado de la retina. Y que si observamos cómo se presenta eso a nivel de la capa elipsoide, pues puede haber disrupciones focales de la elipsoide, que puede haber disrupción de la limitante externa, y que puede haber también inclusive atrofia de la capa nuclear externa que se encuentra por encima de la elipsoide, que se encuentra atenuada o disminuida. Entonces, pues ya hablar de que puede haber áreas de lo que se conoce como ORA, que no significa otra cosa que atrofia de la retina externa, y que puede ser, si su área es mayor a 250 micras el diámetro, se conoce como C-ORA, y si es incompleta, menor a 250 micras es IRORA, y estos son medidas que se han ido utilizando hace unos 5 años más o menos para determinar, para describir primero el grado de atrofia de acuerdo a los CT, y que posteriormente tendrá relevancia para poder determinar qué pacientes que tengan cierto grado de preservación de la retina externa van a ser candidatos a ser tratados. Y este es el ejemplo clásico del que tiene atrofia completa, que se llama C-RORA, que significa atrofia de la retina y atrofia del epitelio pigmentado de la retina. Entonces, estos pacientes probablemente ya han cruzado un umbral que les impida tener esta terapia que los rescate de llegar a la atrofia central absoluta, que es algo de lo que nos va a hablar Axel. Y bueno, creo que en general toda esta serie de hallazgos que les compartí es difícil expresarlos, bueno, en 15 minutos, pero siempre el objetivo finalmente es de sembrar un poquito la inquietud para
Número 1, que sigan pidiendo sus estudios. Número 2, que se den a la tarea de observar los hallazgos y hacer la correlación que nos permite, por ejemplo, con la parte funcional, y también que nos permita ver qué pacientes responden mejor, y en un futuro, que es lo que a mí me interesa mucho de esta noche, es escuchar qué les vamos a poder ofrecer a estos pacientes. Muchas gracias y ahorita contestamos las dudas. Muchas gracias, Humberto, por una plática excelente. Como dices, es muy tiempo para un tema bastante amplio. Bien, para continuar con nuestro programa, a continuación el doctor Axel Orozco pues nos va a presentar sobre el tratamiento actual y nuevos tratamientos que hay para la degeneración macular seca. No cabe duda que siempre seguimos aprendiendo, no solo en el área de imagen. Yo les voy a hablar de la degeneración seca, que es una enfermedad muy de alta prevalencia y que a pesar de que tenemos millones de pacientes alrededor del mundo, voy a compartir pantalla un segundo, sigue siendo una enfermedad en muchos sentidos todavía desconocida. Entonces, esto hace que el no entender muchas cosas de lo que está ocurriendo a nivel celular en la degeneración macular seca hace que no tengamos a la fecha una terapéutica efectiva. Y definitivamente hay que entender que el 80% de los pacientes con degeneración macular pues padecen la forma seca y es, por lo tanto, la forma más prevalente. Y muchos de los pacientes con degeneración macular, a pesar de que no hay un tratamiento efectivo, siento que son abandonados. Yo veo muchos pacientes de degeneración seca que vienen de otros, no solo oftalmólogos, sino retinólogos, y en parte es por el hecho de que el doctor, el oftalmólogo, lo abandona, ¿no? Ve atrofia geográfica, atrofia seca, y ya no puede hacer nada más por ti. De hecho, muchos de ellos entran en conflicto con los pacientes ya que los operan de catarata y no mejoran su visión y bueno, tanto el doctor como el paciente se enojan y terminan distanciándose. Y la verdad es que sí hay mucho que hacer y para entender qué hay que hacer con el paciente con degeneración seca hay que recordar un poquito de la prevalencia. Prácticamente puede llegar a ser hasta 30% en mayores de 75 años y la forma tardía o avanzada hasta 7.5%, siendo la degeneración húmeda y geográfica las formas más agresivas. En México, como muchas patologías, no contamos con los estudios básicos epidemiológicos de incidencia y prevalencia que nos hablen de qué está pasando, pero definitivamente la población está envejeciendo, creciendo y por lo tanto cada día tenemos más prevalencia. Los factores de riesgo, aunque suene repetitivo y trillado decirlo, la edad, pues tenemos que empezar a darle otro tipo de seguimiento a los pacientes adultos mayores, ya que es increíble cómo va aumentando la incidencia y la prevalencia por grupos de edad. Y si bien el factor de raza también hay que tenerlo constante, hay que entender que en México tenemos una variabilidad genética alta y a pesar de que podemos tener tez ligeramente más oscuras, morenas, podemos tener ciertos genes de herencia caucásica, prácticamente el grueso de la base del mexicano, del mestizo, que no es francamente de una herencia indígena fuerte, tiene al menos 30-40% de sus genes de ascendencia pues caucásica. Entonces, esto habla de que podemos tener más incidencia y no por decir que no son ojos claros o pieles claras, no tenemos factores de riesgo. Fumar es el factor modificable que tenemos que insistir en todo paciente que le vemos cambios degenerativos tempranos y también todas las condiciones asociadas al síndrome metabólico que ya conocemos.
Quiero aclarar que en términos de exposición solar no es un factor de riesgo demostrado y no hay que tampoco promover esa idea entre los pacientes. Y esto va también de la mano con estas diapositivas de los factores genéticos, donde sí hay variantes ya francamente conocidas de alto riesgo y que tienen que ver con el factor del complemento H, que como todos sabemos tiene que ver con la fisiopatología, ya que la muerte celular de lo del epitelio pigmentado está mediado principalmente por la vía del complemento. Hay otros factores genéticos y otras variantes, pero definitivamente el complemento, el factor I del complemento es el factor de riesgo genético más importante. Y esto se demostró ya hace algunos años con este es un proyecto que se llama el WAS, el GWAS, que es la base de genoma mundial donde se estudian las enfermedades, y hay una rama especial para degeneración macular donde prácticamente se estudiaron más de 75,000 pacientes y de aquí se determinó que tenemos estos riesgos genéticos y que los pocos reportes que tenemos en México hablan de que sí tenemos una prevalencia moderada de estos genes. Ahora, los paneles genéticos fue una discusión que hace 10 años estuvo muy en boga y era si hacíamos diagnóstico genético a los pacientes. Esta diapositiva prácticamente parece compleja, simplemente es para representar cómo un modelo predictivo basado en clínica versus un modelo predictivo basado en clínica más un tamizaje genético nos habla de que no hay una diferencia significativa en la predicción de la degeneración, de la progresión en la degeneración avanzada. Es decir, al día de hoy, el hacer un tamizaje genético al paciente con degeneración macular no es una estrategia costo-beneficio efectiva. O sea, no se recomienda hacer a todos los pacientes este tipo de estudios. En factores de riesgo ocular sabemos que los pacientes con miopía alta, por una cuestión más mecánica del adelgazamiento de la pared, tanto de la coroides como el epitelio pigmentado, va a ser un factor protector. Es decir, los ojos con miopías de ejes axiales altos van a tener menor incidencia. En cuanto a catarata, no hay una correlación entre el proceso degenerativo a nivel del cristalino y el de retina. Y definitivamente es un mito la cuestión de que el paciente pseudofaco va a desarrollar más rápidamente o es un factor de riesgo el desarrollo de catarata, ¿no? De degeneración macular una vez. Y sabemos pues que los lentes actuales pues traen los filtros ultravioleta y aunque pues no es el cristalino fisiológico, esto es otro de los mitos que también es importante decirle al paciente. Y todo esto que les estoy diciendo ya entra dentro del manejo del paciente con degeneración seca, ya que ese paciente viene con nosotros a recibir orientación. Tampoco hay asociación con glaucoma, son procesos neurodegenerativos diferentes. Y en cuanto a la clínica y el riesgo, aquí es importante recordar un poquito las bases de cuál es la clínica. Tenemos drusas pequeñas, drusas medianas y drusas grandes. Esto es por el tamaño en micras de cada una de ellas. Y tenemos las drusas duras y las drusas blandas. Estas las vamos a poder, como ya nos decía Beto, caracterizar por imagen. Ya no nos tenemos que quedar solo con la clínica, hay que hacer esta caracterización de imagen. Y en términos de la clasificación que se propuso de AREDS es definir como drusas pequeñas menor a 63 micras, intermedias entre 63 y 125 y grandes mayores a 125. Y esto nos va a dar la clasificación en 4 grupos que van a ser prácticamente el grupo 1 donde no hay degeneración macular, es decir, puede haber cambios pigmentarios aislados y drusas aisladas pequeñas, menor a 15 y pequeñas. El grupo 2, que es el de ya la degeneración macular, del grupo 2 tenemos drusas pequeñas y tenemos algunas anormalidades en el EPR. El grupo 3 ya tenemos la presencia de una drusa grande y blanda o drusas medianas difusas o
grado de atrofia geográfica que no se extiende al centro foveal. Y en el grupo 4, que es la degeneración avanzada, en términos de atrofia geográfica central, o sea, dentro de la fovea, dentro de las 1500 micras, y la variante húmeda de la cual nos va a hablar Ernesto. Esto se considera degeneración avanzada. Y esta clasificación es importante para determinar el riesgo que está nuestro paciente a futuro. Actualmente la clasificación, para que le entiendan de dónde viene el score, se le da un punto a cada característica clínica del paciente y este score nos va a determinar el riesgo de progresión. La clasificación completa incluye caracterizar las drusas grandes y con una presencia de una drusa grande puede ser un punto si está en cada ojo. Cualquier tipo de atrofia geográfica no central también es un punto para cada ojo y así cada uno de los marcadores. No me quiero detener mucho en esto porque esto se puede encontrar en herramientas en línea que ahorita les voy a mostrar, pero o sea, sí hago la pauta de que el riesgo de progresión va a depender de las características clínicas que tenga el paciente y según el puntaje va a ser el riesgo de progresión a degeneración avanzada. Si ustedes buscan en Google el calculador de riesgo de degeneración macular avanzada, se van a encontrar con un calculador que es público, abierto, y es de los Institutos Nacionales de Salud. Y está tan sencillo como se pregunta la edad del paciente, si hay o no antecedentes familiares y si es fumador o no. Y en la exploración oftalmológica, ponemos si hay, lo que veíamos, si hay una drusa grande, si hay degeneración avanzada en uno de los ojos. Aquí viene lo de la cuestión genética, pero definitivamente si no llenamos eso no pasa nada. Y con estas 6 preguntas básicas nos da ya un riesgo. Entonces, por ejemplo, en este caso el riesgo es bajo. Si tenemos, por ejemplo, que tiene ya algunos ítems en la escala del score clínico, se nos hace un riesgo intermedio y un caso de alto riesgo cuando ya tiene 4 de los puntos. Y esto nos va a dar el pronóstico, como ven en pantalla, de la progresión. Esto ya es un manejo del paciente, porque el paciente con degeneración seca necesita saber cuál va a ser la proyección de su enfermedad a futuro. Como ya mencionaba Beto, yo nomás hago unas aclaraciones unos puntuales de lo que es la autofluorescencia, porque todo paciente con degeneración seca tiene que ser seguido con autofluorescencia, además de la tomografía, obviamente, y de la fotoclínica. Entonces, como saben, en autofluorescencia hablamos de hiperautofluorescencia, y esto va a ser a los depósitos de lipofuscina, como vemos ahí en las flechas, y también tenemos estas zonas de acúmulo, de cuando hay destrucción celular y se acumula, y que corresponden con los bordes de la atrofia geográfica. Esto es un factor muy importante porque, como vamos a ver ahorita en unos casos, es muy importante distinguir qué lesiones de la atrofia geográfica tienen bordes, y eso los consideramos bordes activos. Entonces también sabemos que ese paciente, pues lo podemos ir orientando y decirle con claridad, si bien como no hay que dar una mala noticia tajantemente, pero sí se le tiene que ir diciendo que tiene progresión de la enfermedad. Y esto es muy importante porque cuando hacemos intervenciones basadas en nutrición o suplementación, tenemos que ir midiendo si estamos siendo efectivos en al menos retrasar un poco la progresión. Entonces, sabemos que la autofluorescencia nos va a dar estos patrones que ya nos habló Humberto, y que aquí simplemente podemos caracterizarlos para cada paciente, hacer la correlación de la autofluorescencia con la tomografía. Y hay toda una clasificación que es un tanto compleja en el sentido que hay muchos ítems. Nosotros hicimos un estudio en 2016 donde encontramos que es diferente la presentación de los pacientes en México a la descrita. Esto tiene mucho sentido, pues, por obviedades de la presentación de cada raza. Y nosotros encontramos que el patrón más común era el focal aumentado y patrón con cambios mínimos. Lo que sí es que la clasificación tiene una alta correlación entre interobservador e intraobservador, porque
lo valoramos en el estudio. Y en cuanto a degeneración avanzada, atrofia geográfica, también los patrones son diferentes. Esperamos este año empezar ya el seguimiento de esta cohorte a 5 años y poder proponer una nueva clasificación a nivel internacional que sea más simple y además que tenga un valor pronóstico, porque vamos a hacer el seguimiento de toda esta cohorte que fueron más de 260 pacientes, o sea que fue en la FAM Study, que es la clasificación publicada en la propuesta, tienen 100 pacientes. Entonces, la verdad es que pues esperamos estarles el año que entra dando información útil. ¿Y cómo lo clasificamos? Aquí vemos, por ejemplo, cómo estamos viendo el borde de la atrofia geográfica en la flecha naranja, hiperautofluorescente, y vemos cómo tiempo después se hace una zona confluente. Y por otro lado también vemos en la lesión de arriba cómo ahí en relación a las venas, las granulaciones finas no se asocian a crecimiento, pero el borde entre las dos lesiones sí hay confluencia. Entonces así podemos ir, como vemos en estas diapositivas, dando seguimiento al paciente. Y una vez que ustedes se sientan con el paciente y proyectan esas imágenes en la pantalla de su consultorio, en ese momento el paciente con degeneración seca los va a seguir 10, 15, 20 años porque sabe que están haciendo un seguimiento formal de la enfermedad y aunque no tengamos la terapéutica, yo sí les podría mostrar varios casos donde al menos podemos retrasar un poco la progresión de la enfermedad. Obviamente ya Humberto nos habló del análisis multiimagen y no nos vamos a detener en eso. Cuanto al manejo, lo dividimos por etapas, si es degeneración temprana, intermedia o avanzada. En la degeneración temprana, la recomendación actual es ya empezar a suplementar estos pacientes aunque tengan cambios mínimos y aunque tengan edades a lo mejor jóvenes, 50 años, en esta sexta década, es muy importante empezar la suplementación. Ya no alcancé a meter una diapositiva, pero les platico. Se acaba de publicar hace un par de meses el seguimiento del AREDS 2, que es una corte grande que determinó que la suplementación con vitaminas y pigmentos maculares va a retrasar la progresión de la degeneración macular. Ahora, ¿qué es lo nuevo de este último reporte? Que tradicionalmente teníamos el conocimiento de que la degeneración macular seca podíamos retrasar la progresión de la forma intermedia, que podíamos retrasar la progresión de la forma intermedia a avanzada. Y la forma intermedia eran entre el 5 y 10% de los pacientes. El nuevo reporte habla, ya siguiendo la cohorte a más de 10 años, que los pacientes que se suplementaron, que tenían etapas tempranas, también se retrasa la progresión de temprana a intermedia. Este es un conocimiento que definitivamente debe cambiar nuestra práctica, porque prácticamente ya todo paciente con degeneración muy temprana tiene que iniciar una suplementación activa y un seguimiento formal con imagen como ya nos mostraba Beto. Entonces ya no es nada de que no podemos hacer nada, o sea, ya tenemos que suplementar y seguir a estos pacientes al menos anualmente con autofluorescencia y tomografía. En la degeneración intermedia, pues tenemos que seguir, como en estos casos, tenemos que seguir la suplementación, control de factor de riesgos, de dieta, obviamente evitar el tabaquismo. Entonces, en relación a los suplementos, el primer ensayo clínico grande que lo demostró es el AREDS. En esta fórmula se contaba con beta-caroteno. Hubo unos reportes asociados a cáncer pulmonar de células pequeñas y se asoció directamente al beta-caroteno, por lo cual replantean la fórmula y sacan la fórmula AREDS 2, que quitan el beta-caroteno y introducen luteína y zeaxantina. Acá lo importante de entender del AREDS es que los mismos investigadores del AREDS y toda la evidencia ya de seguimiento clínico indica que la protección realmente, o sea, los ingredientes activos que previenen la progresión son los pigmentos maculares y se asocian también como al omega 3. Estos son los niveles
que están demostrados que pueden prevenir la progresión. El resto de la fórmula puede ayudar, por ejemplo, la vitamina E estabiliza, los minerales se asocian también el zinc al complemento, pero el zinc en altas dosis puede ser tóxico. Entonces, ¿por qué los pigmentos maculares que son carotenoides que encontramos en la naturaleza? ¿Por qué ayudan? Es muy importante, esto se publicó ya hace más de 3 décadas, cómo estos pigmentos maculares se depositan en las capas internas de la retina y se distribuyen de manera concéntrica a nivel de la fovea y de la mácula con concentraciones específicas. Y la función básicamente es un filtrado de luz, principalmente de espectro ultravioleta, o azul, de longitudes de onda cercanas a los 400 nanómetros, es la mejor absorción, ya que son xantófilos de color amarillo que absorben bien el azul, pero son macromoléculas antioxidantes. Y la combinación de las tres que están presentes en la retina va a ser la más efectiva para la prevención de la progresión de la degeneración macular. Aquí vemos cómo hay diferentes combinaciones entre la combinación con los 3 grupos y la luteína de forma aislada, y definitivamente el beneficio es mayor usando los 3 suplementos en relación a solo la luteína. Ahora, en un ensayo clínico que se comparó la fórmula AREDS, que además de pigmentos maculares tiene las vitaminas A, E, el zinc, demostraron que las dos son efectivas para prevenir degeneración macular. Sin embargo, cuando se añade la fórmula, la mesoceaxantina, es ligeramente mayor el beneficio en términos de visión al contraste. Finalmente, les quiero dar un panorama de lo que está ocurriendo. Esta es una tabla de los ensayos clínicos, de las drogas que se están estudiando para degeneración seca. El primer laboratorio que saca al mercado un medicamento efectivo para retrasar o mejorar la atrofia geográfica va a ser pues una idea multibillonaria, porque es un mercado tan grande para el que no existe nada, que el laboratorio que le pegue, pues ahora sí que va a ser como en su momento los que iniciaron el bevacizumab y todo. Ahora, de todas estas moléculas, la que nos tenía muy esperanzados hasta hace 2 años era el ampalizumab, que llegó a la fase 3. Sin embargo, en la fase 3, cuando terminaron los ensayos clínicos, demostró que definitivamente no retrasa la atrofia geográfica, entonces no se quedó más que muy cerquita de la meta. Y actualmente se están cambiando un poquito las estratégicas a los biológicos. Hay otros en estudio que no nos vamos a detener a hablar a profundidad de cada uno. Y me quiero brincar a la parte de los nuevos tratamientos con terapia génica, que ya van en fase 2 y ya está iniciando un ensayo clínico de terapia génica que va a iniciar la fase 3. La terapia génica está enfocada a 2 puntos de vista. Uno, en los pacientes que tienen alteraciones del complemento, se van a insertar secuencias como que es un marcador importante de la cascada del complemento, el CD59, que la producción de estos factores va a inhibir la progresión en el deterioro y en la muerte celular. Otro de los ejemplos es el que está dirigido al factor del complemento I, que es GT005, que está en fase 2 actual y que tiene resultados prometedores. Y hay otra estrategia que es darle al cuerpo la capacidad de generar anticuerpos que bloqueen los factores del complemento. Este es el caso de RGX 314, que está también ya en una fase 2 avanzada. Y finalmente hay otra tecnología que está generando mucha atención y que con los años ha ido avanzando, que es el trasplante del epitelio pigmentado, que es un implante subretiniano de una monocapa, en el cual son células del EPR cultivadas en una pequeña placa. Se hace una cirugía para insertarlas por debajo de la retina, y vemos aquí el implante de la monocapa, cómo le da esta celularidad.
y cómo a través del tiempo puede llegar a mejorar la fisiología demostrada por estudios funcionales y tomográficos. Estos son los primeros reportes, se han hecho como antes de entrar a la fobia, la respuesta del paciente extrafobial, y definitivamente, aunque la técnica es compleja, porque hacer un implante subretiniano implica, cada vez tenemos más experiencia en este tipo de cirugías y los resultados pues son prometedores. Una disculpa si me tomo un poco más de tiempo, la verdad es que es un tema bastante largo la degeneración seca, y pues espero haberles dado un buen panorama. Pues muchas gracias, Mario, por la invitación a esta sesión. Muchas gracias, Axel. Excelente presentación, como siempre. Y a continuación, el doctor Ernesto Márquez nos va a abordar acerca de la degeneración macular húmeda, los nuevos tratamientos, bueno, actuales y nuevos que hay y vienen. Muy bien, ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Gracias al doctor Mario por invitarme a esta sesión, al doctor Humberto y al doctor Axel por acompañarnos el día de hoy y permitirme compartir el estrado con ellos. El día de hoy me gustaría hacer compartir un poquito de los avances que se tienen en cuestión del tratamiento de la degeneración macular relacionada a la edad húmeda, que relativamente me tocó alguno de los temas con un poquito más de información y un poquito más fáciles, se podría decir. ¿Por qué? Porque es donde sí se ha generado un poco más de conocimiento. Como ya nos decía Axel, desafortunadamente en la degeneración macular relacionada a la edad seca, ha habido un poco de, digamos, aversión en los nuevos tratamientos o no resultados tan favorables de estos tratamientos. Entonces, vamos a iniciar primero haciendo una recapitulación de qué es lo que tenemos o por dónde hemos pasado hasta este momento. ¿Qué se sabe en la actualidad? Un montón. La degeneración macular relacionada a la edad, principalmente tipo húmeda, es de las enfermedades más estudiadas y donde se han realizado muchos y mayor cantidad de estudios clínicos. ¿Qué estudios clínicos se han trabajado o se han utilizado? Bueno, primero para tratar de descifrar cuál es el tratamiento ideal de la degeneración macular relacionada a la edad. Después, para ver qué medicamento es mejor, a qué dosis, con qué frecuencia. Hay muchas preguntas que contestar. Primero iniciamos. A mí me gustaría dividir el transcurso de esta plática o del camino a través y iniciando en el 1.0, ¿no? En el 1.0, ¿qué estamos aquí? Tratando de descubrir cuál es el mejor tratamiento de la DMRE. Comenzamos en los 90 con la terapia láser en las neovascularizaciones coroideas. Después, en el 99 a los 2000, sale la terapia fotodinámica. Empezamos a trabajar con este método de tratamiento, y hasta el 2006 es cuando empiezan a estudiarse estos nuevos medicamentos o a publicar estos nuevos medicamentos que son los antiangiogénicos. Primero, pues, obviamente el estudio Vision, que fue el patito feo, y posteriormente ya los estudios con ranimizumab, que es el medicamento que más ha estado utilizándose en estos casos, el cual se aprueba en 2006. Realmente, si sacamos cuentas, pues son casi 16 años de que se aprobó este medicamento y que ha sido prácticamente el único elemento que hemos tenido para tratar la degeneración macular durante muchos años. Ahora que sabemos que funciona el ranimizumab, ¿qué sigue? Bueno, principalmente, ¿cómo hacemos para que sea más accesible? ¿Cómo podemos inyectar menos con el mismo funcionamiento? ¿Cómo podemos tener menos visitas? Pero obviamente todo esto manteniendo la efectividad. ¿Cómo decidimos cuándo retratar al paciente? ¿Cómo decidimos cuándo detenernos de las inyecciones?
y qué escenarios se apegan más a la vida real. Y esto da toda esta cantidad de estudios que se presentan aquí. Aquí puse esta frase, bueno, entonces ya sabemos que el ranibizumab funciona bien de forma mensual. Ahora, ¿cómo le hacemos para no tener que inyectar al paciente todos los meses y tener que estarlo viendo todos los meses? Y salen un montón de estudios, el Pierre, el Excite con regímenes predeterminados, OCTs individualizados, el Harbor que trató una megadosis, tratar y extender, que es la mayor cantidad de retinólogos en la actualidad utilizan algunas ideas o conceptos de este régimen, y ya el ranibizumab o la aplicación de estos medicamentos en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? Ahora, después de esto, que ya se aseguró que el medicamento funcionaba, viene cuando entran otros medicamentos a competir, ¿sale? Como en todos estos estudios, que es el Gefal, el CAT, el Lucas, que entra el bevacizumab, ¿ok? Que como sabemos también se ha estado utilizando off-label, pero se ha estado utilizando durante una gran cantidad de tiempo en la práctica diaria. Después viene la aflibercept, también que es el medicamento que ahorita se podría decir que se considera como el gold estándar de tratamiento, y obviamente comparando el aflibercept con el ranibizumab. Y después obviamente también se toman en consideración todas las combinaciones de estos medicamentos, como el ranibizumab con la terapia fotodinámica, en estos estudios el de NALI, el Montblanc, el Everest, y también la combinación con terapia fotodinámica de dexametasona, y pues bueno, cada uno de ellos ha tenido sus diferentes resultados y hemos aprendido de ellos. Sin embargo, el día de hoy lo principal que yo quería compartir con ustedes es qué hay de nuevo. ¿Ok? Yo considero la primera etapa del tratamiento con el descubrimiento de los antihigiénicos como la etapa 1.0. La 1.5 fue, bueno, ahora tenemos esto, ¿cómo lo podemos hacer lo más efectivo posible? ¿Cómo podemos hacer que el paciente venga menos, que el paciente se trate menos, ponerlo menos en riesgo? Ahora, realmente, no sé si la mayoría de retinólogos compartan esta emoción junto conmigo, viene una parte 2.0. ¿Por qué? Porque ahora sí ya estamos teniendo diversos fármacos o medicamentos o elementos dentro del tratamiento que nos van a dar o nos van a catapultar a poder beneficiar de una mayor manera a nuestros pacientes. ¿Y cuáles son estos nuevos elementos? Bueno, principalmente 4, algunos con mejores resultados que otros. Vamos a analizar el día de hoy. Primero el HOC y el Harrier, que esta es una molécula que trabajó el laboratorio Alcon, que es brolucizumab, ¿ok? Este fue aprobado por la FDA en 2019, o sea, ya hace 3 añitos. El Tenaya y el Lucerne, que digo, a mí es de los medicamentos que más me gustaría poder llegar a utilizar pronto dentro del país, que es el faricimab, ¿ok? Comercialmente en Estados Unidos, donde ya está aprobado, se comercializa como Vabysmo. Y este fue aprobado por la FDA en 2022, ahora en junio del 2022. En Estados Unidos ya se está comenzando a utilizar y ahorita vamos a ver las ventajas del mismo. Y también este otro, aunque no es un medicamento como tal, es un elemento que también va a beneficiar a los pacientes en términos de la frecuencia de las inyecciones, que es el Susvimo, que es un Port Delivery System, es un sistema de liberación prolongada de ranibizumab, el cual también ha tenido muy buenos resultados con sus complicaciones, como cualquier otro método de tratamiento que se está explorando, pero que ha obtenido buenos resultados. Este fue aprobado por la FDA en 2021, el año pasado, o sea que sí estamos teniendo un avance dentro de los tratamientos. Y bueno, los biosimilares. ¿Qué quiero decir con los biosimilares? Como todos sabemos, los medicamentos en cierto tiempo pierden la patente o pierden su registro de patente. Y obviamente todos los laboratorios tratan de similar el efecto en el cuerpo humano para poder comercializar esos medicamentos, obviamente con una disminución importantísima de los costos. Y ahorita vamos a ver las actualizaciones y cómo están dando un análisis bien rápido de los 3 nuevos, de los 4 nuevos tratamientos que me gustaría presentarles el día de hoy, para no extendernos mucho. Principalmente el HOC y el Harrier fue un estudio fase 3, multicéntrico randomizado, de brolucizumab, que es el primer medicamento que les decía. Realmente el brolucizumab se comparó contra aflibercept, demostró no inferioridad,
en cuestión de efectividad contra el mismo, y aparte un aumento en la frecuencia de inyección del mismo hasta cada 12 semanas, o sea, 3 meses, que sí es una gran diferencia. Y el aflibercept se inyectaba cada 2 meses, cada 8 semanas. Fueron 1,817 pacientes. Realmente demostró no inferioridad, como podemos ver aquí en los valores de P. Realmente no hubo inferioridad al medicamento. Sin embargo, lo que llamó aquí la atención fueron las complicaciones del medicamento. ¿Ok? Como podemos ver, aquí hubo 5, 8 y 3 presentaciones de uveitis dentro de la aplicación del medicamento, que digo, para la cantidad de pacientes no es una cantidad exorbitante, sin embargo, para un medicamento que se tiene que aplicar en tantas situaciones es muy, muy importante. Se detectaron 15 casos de uveitis, cuadros similares a una vasculitis retiniana con oclusiva hemorrágica, ¿ok? Parecida a la que provoca también la vancomicina. Entonces, no es cualquier cosa y sí se tiene que tomar en consideración. Obviamente, digo, la FDA aprobó el medicamento, se puede utilizar, sin embargo, hay que tomarlo en cuenta, estas complicaciones que podemos llegar a tener. Este otro medicamento, que es el faricimab, es muy interesante presentarlo. ¿Por qué? Porque de igual manera se hicieron 2 estudios, el TENAYA y el LUCERNE, y es un anticuerpo que combina 2 efectos biológicos, y esto aquí es lo importante. Como sabemos, el principal efecto biológico que tenemos en los antiangiogénicos es la inhibición del VEGF, ¿ok? Del factor de crecimiento endotelial vascular. Sin embargo, este medicamento también inhibe la angiopoietina 2, ¿ok? Y por lo tanto podemos tener una acción parecida, una acción muy parecida a medicamentos actuales, sin embargo con una aplicación mucho más alargada o prolongada. Este estudio presenta los resultados primarios de 2 ensayos de fase 3 que evalúan el uso de faricimab intravítrea con una extensión de hasta cada 16 semanas. ¿Nos acordamos cada cuánto se inyecta el aflibercept? Cada 8, ¿verdad? Este prácticamente nos duplica el tiempo de cada cuánto se inyecta el aflibercept. O sea, son cada 4 meses, es pues una cantidad importante, porque realmente para todos como retinólogos que tratamos pacientes de este tipo, es muy pesado para ellos, tanto económicamente como socialmente, estar acudiendo a sus inyecciones mensuales o bimensuales en su caso. Fueron ensayos aleatorizados, doble ciego, de no inferioridad, 231 centros de todo el mundo. Se aleatorizó los diferentes grupos, uno con faricimab, un medicamento intravítreo con 6 miligramos hasta cada 16 semanas, según las evaluaciones de actividad. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes sí alcanzaron esas 16 semanas de actividad. Y el aflibercept de 2 miligramos cada 8 semanas, como se encuentra actualmente indicado. Fueron asignados al azar y no fue, aquí lo importante es que el cambio en la agudeza visual mejor corregida no fue inferior con faricimab a aflibercept y con la diferencia de dosis. ¿Ok? Que eso es bien importante. O sea, aquí demostró el faricimab que no era inferior a aflibercept, pero inyectándose cada 16 semanas en lugar de cada 8 semanas. Entonces, realmente a eso como retinólogos, creo que sí, o como oftalmólogos como tal, nos debe de emocionar. ¿Por qué? Porque estamos por fin teniendo un poco de luz al final del túnel después de 16 años de tratamiento con lo mismo sobre nuevas terapéuticas que podríamos llegar a tener. Las tasas de eventos adversos, a diferencia del brolucizumab, oculares fueron comparables entre los 2 medicamentos, faricimab y aflibercept. Y bueno, como conclusiones, como ya lo dijimos, el faricimab en intervalos de hasta 16 semanas es eficaz para el tratamiento de la degeneración macular húmeda, demostró su potencial para extender significativamente el tiempo entre tratamientos y es una opción para reducir la cantidad de inyecciones en pacientes con degeneración macular asociada a la edad de tipo húmeda. Como tercer tratamiento, el Archway fue es un estudio el cual realizó
un análisis de un sistema que es un puerto de liberación prolongada de ranimizumab. ¿Ok? Este puerto de liberación prolongada lo que hace es, literal, sirve como una bodega, se podría decir, de medicamento, el cual yo al momento de leer el estudio se me hizo bastante, pues, digo, tanto la bioestabilidad del compuesto del medicamento con la temperatura del cuerpo humano. O sea, se me hacía difícil que pudiéramos llegar a tener un buen desarrollo del medicamento. Sin embargo, nos fue bastante bien, o sea, le fue al implante bastante bien. Sí hubo ciertas complicaciones, sobre todo relacionadas con la implantación del puerto, sin embargo, bastante buenos. ¿Cómo se trató, cómo se randomizaron los pacientes? Bueno, fueron 418 pacientes enrolados en el estudio y se dividieron en pacientes que se les aplicó el medicamento o el puerto del sistema de liberación y en pacientes que se inyectaron con ranimizumab cada 4 semanas con la dosis habitual. Como podemos ver aquí en esta tabla de resultados, pues realmente tanto la agudeza visual mejor corregida estuvo muy acorde con los dos grupos y no hubo ninguna alteración, digámoslo así. Y estos pacientes, ¿se acuerdan cuánto tiempo hablábamos del faricimab? ¿Cuánto tiempo ganábamos en la aplicación del medicamento? Pues eran 8 semanas del aflibercept, eran 16 semanas del faricimab y nos da hasta 24 semanas. O sea, 6 meses de llenado del dispositivo, se podría decir. O sea, que el paciente se podría llegar a inyectar dentro del dispositivo hasta cada 6 meses, que es algo, pues bueno, muy, muy importante dentro del tratamiento de este tipo de pacientes. Obviamente, hubo ciertas complicaciones, principalmente, como les comentaba, con el implante o con el implante del método de resguardo de medicamento, como formación de cataratas, como un desprendimiento de retina regmatógeno, conjuntivas erosionadas, retracciones conjuntivales, endoftalmitis, o sea, ciertas complicaciones, sobre todo relacionadas con la aplicación del medicamento. Sin embargo, esto también tiene que ver con que existe una curva, como en todo cualquier procedimiento, la cual tenemos que completar para poder tener buenos resultados. Como conclusiones, bueno, el tratamiento con sistema de liberación prolongado y rellenado cada 24 semanas no fue inferior a ranimizumab semanal, que esto ya es muy importante. ¿Por qué? Digo semanal, perdón, aquí es mensual, ¿eh? Me equivoqué en esa diapositiva. No fue inferior cada 24 semanas, o sea, cada 6 meses, a estar inyectando al paciente cada mes. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Y pendiente, obviamente, evaluar complicaciones y eventos secundarios a largo plazo, sobre todo. ¿Va? Y como última consideración, los biosimilares que ya habíamos platicado, estos son desarrollados después de la pérdida de patentes, buscan obtener el mismo desempeño que el medicamento original y ser menos costosos que los mismos. El ranimizumab ya perdió su patente en 2021, según me acuerdo, y ya se generaron algunos biosimilares como el Razumab, que ya está aprobado en India para utilizarse, y hay algunos otros, algunos todavía con nombre de moléculas y nombre comercial, desarrollándose. Y el aflibercept pierde su patente en 2023, o sea, ya el siguiente año. Y ya hay biosimilares desarrollándose también para poderse utilizar. ¿Va? Pues bueno, se abre una nueva brecha en el camino del tratamiento de la generación macular relacionada a la edad, nuevos caminos y vamos viendo a ver hacia dónde nos dirige el destino. ¿Sale? Espero que les haya servido de algo y les sea de utilidad. ¿Okay? Que tengan buenas noches. Permiso. Muchas gracias, Ernesto. Excelente presentación. Yo tengo algunas preguntas que hacerles. Me gustaría que igual tomaran el micrófono y compartieran la respuesta. Me acuerdo, Humberto, que creo que fuiste de los pioneros que comenzaron a hablar de la angio-OCT
Me acuerdo mucho que ponías esa diapositiva en la que se veía el flujo, ¿no? Y mencionabas que en ese entonces todavía no conocíamos suficientes imágenes como para degeneración macular y todavía no teníamos como que el conocimiento para establecer diagnósticos, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el uso, la utilidad de la angio-CT? La angio-CT es todo lo que tenemos a la mano para estudiar degeneración macular. ¿Dónde quedó la fluorangiografía? ¿Dónde quedó algún otro estudio? Creo que ese análisis es bien importante. Ya lo mencionaba ahorita Ernesto y probablemente por los biomarcadores que se van a utilizar para evaluar la eficacia de las terapias para degeneración seca, ninguno de los estudios multicéntricos actualmente está utilizando el angio-OCT como una medida de éxito, aunque algunos, como los del faricimab, sí hicieron unos subanálisis para ver qué pasaba con las membranas por angio-OCT. Los biomarcadores o las medidas del OCT estructural, o sea, la disminución del grosor retiniano, del volumen, la presencia o ausencia de líquido subretiniano y otros biomarcadores son muy fuertes, muy robustos y muy bien correlacionados con la función, o sea, la agudeza visual. Entonces, yo creo que sí tiene mucha utilidad utilizarlo, creo que para tipificar y los patrones, pero hoy en día sigue siendo una información extra y sí es muy valiosa. Creo que la siguiente generación de equipos, por ejemplo, para ver pólipos, que ya no se conocen pólipos, sino lesiones aneurismáticas o dilataciones aneurismales tipo 1, puede ser que con la información de flujo del angio-OCT vayan a funcionar. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, creo que la angiografía con fluoresceína creo que ya va, no es que vaya de salida, es un adyuvante o un apoyo. El OCT estructural es la medida principal sobre la cual fundamentamos nuestras decisiones y en segunda instancia, pues si hay regresión de las membranas, quizás para determinar algunos casos que no respondan bien a los antiangiogénicos, que bueno, ese es otro tema. Actualmente hemos tenido que regresar a la bevacizumab porque no hay mucha disponibilidad del aflibercept, perdón, del aflibercept. Así que bueno, también puede ser muy útil el angio-OCT. Pero para mí sigue siendo una herramienta de apoyo. Son imágenes muy bonitas y creo que ahí es donde están ahorita. Pero no dejen de pedirles. Axel, ¿tú qué opinas? Sí, definitivamente cuando salió el OCT nos emocionamos todos. Creímos que iba a marcar decisiones clínicas pronto y la realidad es que pues ya han pasado prácticamente más de 7 años de uso clínico y más en centros de Estados Unidos, Europa, que lo tuvieron desde 2013, ya casi 10 años. La realidad es, como dice Humberto, hoy en día es una herramienta que nos ayuda mucho a entender lo que pasa a nivel de la retina, pero definitivamente no nos da una pauta clínica terapéutica. Sin embargo, toda información que podamos obtener de una retina va a ser valiosa y nos va a ayudar a dar diagnósticos más finos y un mejor seguimiento. Y yo que también estoy en un centro muy enfocado a la imagen y al diagnóstico, cada que tengo un micrófono lo digo y hay que recordar que los estudios no solo son para nosotros, sino son también para los pacientes y la familia, ¿no? En el momento en el que nosotros les demostramos, por ejemplo, cómo se ve una membrana neovascular coroidea, tenemos mejor apego en los pacientes y la familia porque ellos están entendiendo, ya no les estamos hablando, ya no se están imaginando cosas abstractas y raras, ¿no? Ya están viendo y ellos son partícipes de ese progreso. Entonces, yo definitivamente lo uso de rutina en los pacientes con degeneración húmeda, tanto en el diagnóstico como seguimiento, pero concuerdo con Humberto lo que dice.
Bien, Ernesto, dando una variación un poco a la pregunta. En un mundo ideal donde tenemos acceso a este recurso en el que también nuestro paciente tiene recursos infinitos, sobre todo económicos, ¿no? ¿Cómo racionalizar estos estudios? ¿Qué tan seguido hay que pedirlos? O en el caso del hospital civil que tienes pacientes de muy bajos recursos, ¿cómo pedir este estudio de una forma inteligente para que podamos tener esa información y que nuestro paciente también no lo corramos, ¿no? Porque una vez que le estamos pidiendo y pidiendo estudios, lo desgastamos, prefiere a veces dejar de ir o prefiere a veces otras cosas a hacerse un estudio que le pedimos. Claro, es muy importante, creo yo, dentro de esta pregunta, sí racionalizar los estudios, y no solamente los estudios, sino también las visitas del paciente. Uno de los principales objetivos, después de que descubrimos, como vimos ahorita en la plática, cuáles son los tratamientos adecuados o los tratamientos efectivos hacia el paciente, el siguiente paso es hacer cómo el paciente puede inyectarse menos estudios, menos visitas, y obviamente menos gasto hacia el paciente. Entonces, definitivamente es muy complejo. Definitivamente nos tenemos que apoyar mucho también en la cuestión clínica. ¿Okay? O sea, no debemos de olvidar nunca que antes de interpretar un estudio estamos tratando con un paciente. Entonces, definitivamente las cuestiones de las agudezas visuales, las cuestiones de las situaciones clínicas del paciente nos pueden orientar mucho. Sin embargo, sí es una carga muy pesada y sí se ha tratado, esta pregunta que me está haciendo Mario, se ha tratado de resolver en muchísimos estudios multicéntricos para valorar cuál es la terapéutica, cuál es el plan de tratamiento hacia el paciente en el que menos se pueda llegar a gastar, no solamente en inyecciones, sino también en estudios y tratamientos, en estudios principalmente diagnósticos para el seguimiento de los pacientes. ¿Cómo los podemos racionalizar? Pues bueno, mantener digámoslo así, un correcto seguimiento del paciente y no, digamos, pedir en exceso estudios diagnósticos que no nos pueden llegar a traer algún tipo de cambio en la decisión terapéutica que tiene el paciente. O sea, generalmente lo que yo hago personalmente es un estudio diagnóstico e implementar un horizonte terapéutico con ya estudios programados a cierto tiempo del paciente para no estar sobresaturando y cada mes estarle pidiendo al paciente. Digo, definitivamente en un mundo ideal, pues bueno, que se ha estudiado eso en algunos ensayos clínicos, en un mundo ideal sería cada mes estarle tomando un estudio al paciente y visualizar cómo está la retina, y no solamente OCT, sino autofluorescencia, OCTA, OCT, o sea, muchos estudios que nos podrían dar información. Sin embargo, también tenemos que pensar en la economía del paciente. Así como hay algún número ideal de inyecciones, ¿hay algún número ideal de estudios que podamos pedir en un año? Realmente, yo en lo particular, sí existe un número, yo hablo siempre a los pacientes, existe un número proyección de inyecciones. Sin embargo, con el avance de la clínica, podríamos llegar a cambiar ese número. Yo hablo con los pacientes siempre de una probabilidad de 2 a 3 estudios anuales. ¿Okay? Uno, al inicio del tratamiento, obviamente, al momento del diagnóstico, durante el primer año. El segundo, al término generalmente yo pongo 4 dosis de antiangiogénico durante los primeros 4 meses. Uno en ese momento para asegurarme de que la membrana está inactiva o lo más seca posible, y posteriormente al año. Pero siempre puede haber, yo con los pacientes siempre platico y siempre discuto que siempre puede haber cambios hacia el rumbo de tratamiento y diagnóstico del mismo. ¿Sale? Sí, Axel. Yo ahí sí difiero un poco en el sentido de que si a nosotros, y digo, o sea, y esto está respaldado también con evidencia y todo, pero si fuera tu ojo el que tuvieran que inyectar, ¿qué preferirías? ¿Ir a hacer una visita y pagar un OCT o que te inyectaran a ciegas, digamos, ¿no? Yo, o sea, cada día baso más mis periodos de extensión en OCT. Y, o sea, definitivamente hay que entender que el comportamiento de la respuesta del paciente con degeneración húmeda va a depender mucho de la presentación inicial, o sea, qué tan grande es la membrana, si ya está arteriolizada, si tiene despegamiento del epitelio asociado o no, o sea, una serie de características. Y definitivamente creo que no podemos
o no deberíamos de aplicar criterios universales, que fue lo que nos llevó a una situación ligeramente penosa en Latinoamérica con estos famosos números mágicos, ¿no? De 3, luego 6, y luego, ay, caray, no hay números mágicos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, una membrana neovascular pequeña, principalmente neovascular sin arteriolización, que es detectada muy a tiempo, es posible que con pocas inyecciones ese paciente se estabilice, ¿no? Ahora hay que recordar que la respuesta de tratamiento en degeneración húmeda, como muchas cosas en medicina, obedece a una curva gaussiana, donde vamos a tener el 80% de los pacientes con una respuesta muy parecida, y dentro de esos va a haber un 10% con una buena respuesta y un 5, el percentil 5, con una extremadamente buena respuesta, y por otro lado un 10% con mala respuesta. Dentro de eso sí, lo mismo, un 5% que son esos pacientes que inyectamos por años e incluso sigue avanzando la atrofia, sigue avanzando la cicatrización. Pero, o sea, estos pacientes que, por ejemplo, pueden que a veces desde 1, 3, 4 inyecciones se estabilice su membrana, ¿cómo te vas a dar cuenta hasta cuándo dejas de inyectar si no estás monitorizando con OCT continuo? Yo, por ejemplo, lo que hago es, en un tratamiento de extensión, es, una vez que puse la dosis de carga, bueno, en primera yo sí tomo un OCT al mes de la primera inyección para conocer lo que han descrito como respuesta primaria a un medicamento y que te puede aportar mucha información a futuro de cómo responde. No es lo mismo, si tú haces un OCT al cuarto mes después de 3 inyecciones, no vas a saber exactamente en qué punto llegó al cuarto mes. No, o sea, porque puede ser que llegó desde la primera inyección y las otras 2 fueron un sostén, ¿no? Entonces, yo sé que es un gasto para el paciente y que es la carga económica en nuestro medio es, pero por ejemplo, algo que le aprendí mucho ahí en Clínica de Retina Pablo Muñoz es que hay que hacer medicina, 1, basada en evidencias, y 2, basada en lo mejor, y no pensar en el dinero, porque a veces vemos al paciente y hacemos un juicio de sus recursos, y a lo mejor es ese paciente que vende el chivito y hace lo necesario para llevar un tratamiento y un seguimiento de primer mundo, ¿no? Que incluye OCTs en cada visita, ¿no? Ahora, yo también entiendo el escenario de que no en todos los escenarios clínicos tenemos tomógrafos y que a veces es difícil pedirle al paciente que en cada visita sea una tomografía. Pero repito, eso es más, estamos asumiendo que el paciente no puede ir a la clínica a tomarse el OCT y luego ir al consultorio. O tenemos que trabajar como retinólogos para tener nuestro tomógrafo en nuestro consultorio, porque para un retinólogo un tomógrafo es como un autorrefractor. O sea, yo no hay paciente que no vea sin una tomografía porque definitivamente me da datos que clínicamente ni la agudeza visual ni la clínica me van a dar. Pues digo, para no alargar el comentario, sí es tratar de buscar ese balance y sin hablar de un número mágico, sí recomiendo que sea al mes y después al cuarto mes, es decir, después de la tercera, y de ahí ya depender un poco, como dice Ernesto, de cómo haya respondido y cómo vamos a hacer el tratamiento. Berta. Sí, yo coincido totalmente con Axel en cuanto a la utilidad, o sea, está ampliamente demostrado que la medida más objetiva de la respuesta al tratamiento, más allá de qué esquema se esté siguiendo, es los cambios que se producen. Por ejemplo, la situación de hacer un OCT posterior a la primera intervención, y eso ya se demostró ampliamente que es un factor predictivo de mucho poder para poder explicarle al paciente. Entonces, de antemano, esos primeros OCTs, esos 2 OCTs, el pre y el del mes, pues son para mí casi indispensables. Y sí, entendiendo pues que lo más probable es que lo que más le convenga al paciente son cierta cantidad de inyecciones. Y después vamos a poderlo corroborar con un estudio después de la cuarta inyección. Pues sí, el aprendizaje para mí en la pandemia, en el que pacientes que dejaron de ir, pero que pudo haber sido solamente que por apegarnos a un esquema, dejamos de ver qué estaba pasando por los OCTs, que paciente que no se estudia de manera sistemática
y muy cercana, es un paciente cuyas oportunidades de tener el mejor resultado posible se van a perder. Entonces, es una discusión que hay que tener con los pacientes. Creo que sí vale considerar la situación de cada persona y ofrecerle un tratamiento acorde a sus posibilidades y sus necesidades, pero en la situación ideal en donde se tiene el instrumento en la misma consulta que se está viendo el paciente, no veo cómo no se tenga que hacer un OCT en cada visita, incluyendo aquellas que son en el régimen de extensión en el cual probablemente si no se hace ese OCT no vamos a saber si tenemos que extenderlo más o menos. Entonces, a la larga, el hacer esos OCT seriados puede ayudar a que la carga económica sea menor simplemente porque estamos comprobando que el esquema de extensión está funcionando de manera eficaz, pero creo que es individualizar tanto el tratamiento como la cantidad de estudios que le pidamos a cada paciente. Yo agregaría un poco. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que a veces con dos o tres dosis, o sea, yo veo el OCT al mes, era una membrana pequeñita y está totalmente inactiva al mes. Pero veo pacientes que les hago OCT cada 2 semanas, hasta los 3, 4 meses, y algunos de ellos me dio la buena sorpresa que ya nunca necesitaban más inyecciones y luego ya les espació su visita. Y sobre todo lo hago a veces en ojos únicos con muy buenas visiones, que la verdad no te encanta estar inyectando, ¿no? O sea, pero bueno, eso es a veces, como dice Ernesto, balancear cada caso y también en relación a la capacidad del paciente del acceso al OCT. Sí. ¿Cómo ven el panorama futuro? ¿Cuál va a ser el diagnóstico del tratamiento de degeneración macular en 5 y en 10 años? ¿Qué viene? ¿Qué ven diferente? ¿En 5 años? En 5 y en 10. Yo en 5 años creo que va a ser casi igual. Honestamente, creo que los antiangiogénicos y los métodos de los dispositivos que se van a liberación prolongada, realmente el que está disponible ahorita y no está disponible en nuestro mercado, de hecho van a tener que hacer una revisión de los datos de los ensayos clínicos porque algo pasó ahí. Entonces yo en 5 años veo el mismo escenario. Y en 10 años quizás veo algún otro antiangiogénico que afecte o que pueda tratar alguna otra vía de la angiogénesis. Se ha intentado y no. Estamos ante un problema que es bueno, que es que el estándar que tenemos ahorita, después de 50 y tantos años de no tener, aunque 14 años parezca mucho realmente en el contexto de lo que era el tratamiento de la degeneración macular húmeda por muchos años, los pacientes era la pérdida visual central absoluta versus ahora conservar agudezas visuales. Creo que la parte de suplementación creo que sí va a ser muy importante en el contexto en general de las enfermedades maculares, entonces creo que eso sí puede mejorar y en 10 años yo creo que sí vamos a entender más de la importancia de otras vías. En cuanto a estudios, seguramente va a haber estudios más rápidos, quizás va a haber correlaciones funcionales anatómicas, que de eso no hablamos hoy, quizás fue una omisión de mi parte. Quizás en 5 o 10 años para mí lo más importante va a ser poder hacer una medición de la función con microperimetrías y que creo que es un tema que vale la pena que discutamos probablemente en el contexto de la ARO más que en la asociación, en las del colegio. El valor de las diferentes estrategias de microperimetría para medir la función en conjunto con los hallazgos tomográficos y angio-OCT, creo que por ahí es donde viene el siguiente paso, estudiarlos mejor para eso. Y puede ser que en 10 años ya tengamos alguna estrategia de nanotecnología que pudiera ya estar eso, pero son cosas que se llevan muchísimo tiempo. Así que, digo, el panorama es fenomenal porque el simple hecho de tener lo que tenemos hoy salva muchísimos ojos, pero creo que va a ir más por las tecnologías de la información y tecnologías de estudio que otro brinco grande en el tratamiento, simplemente por todos los diferentes obstáculos que han sido muy difíciles de superar en los últimos 5 a 6 años con las moléculas y los antiangiogénicos nuevos. Creo que es lo que va a pasar. Axel. Sí, a 5 años yo creo que la tendencia, incluso
podemos hablar de que nuestras prácticas están de alguna manera moldeadas por los intereses comerciales. Y digo, esto es un hecho, o sea, no se puede negar, ¿no? Entonces, sabemos que la industria tiene sus desarrollos escalonados y que la molécula que se comercializa hoy en día ya tienen la siguiente y ya están en estudios otras, ¿no? De 5. Entonces, la tendencia de inyectar ha sido multibillonaria. Entonces, como dice Humberto, no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es todo lo que nos presentó Ernesto. Nuevas moléculas con más duración y el nuevo antiangiogénico biespecífico que es súper prometedor, el Vabysmo, que es faricimab, y que tiene ya un doble mecanismo de acción a moléculas diferentes. Creo que a mediano plazo va por allá, ¿no? También en esta década vamos a ver muchísimos avances en términos de entender el vitrio, tanto por imagen como por bioquímica y molecularmente. Y al entender mejor el vitrio vamos a entender mucho mejor y vamos a personalizar mejor los tratamientos para saber que a lo mejor a un paciente con degeneración húmeda le va a ir mejor la combinación de un inhibidor anti-VEGF junto con un inhibidor del complemento o del antiplaquetario, o etcétera, ¿no? O sea, como hacer fórmulas para cada paciente. La realidad es que los dispositivos de liberación prolongada, que me encantaría escuchar la opinión de Ernesto, que revisó el tema, se están viendo como en un dead end, por lo que decía Humberto, de que está habiendo revisiones ya preaprobación, y definitivamente cada dispositivo solo va a poder contener un medicamento en específico, porque tú, por ejemplo, el de ranibizumab no le puedes meter bevacizumab, ¿no? O sea, la filtración es independiente. Yo sí soy un gran partidario de la terapia genética y creo que las terapias genéticas se van a ir desarrollando cada vez más y vamos a empezar sobre todo a 10, 15 años, la regulación ya a nivel del núcleo, a nivel de la expresión de moléculas que tienen que ver con la fisiopatología. Yo principalmente comparto la opinión de Humberto y de Axel. La principal molécula que a mí me llama mucho la atención es el faricimab. O sea, yo siento que, los sistemas de liberación prolongada suenan interesantes, sin embargo, pues llevarían una curva de aprendizaje en la implantación y bueno, tendrían muchas situaciones en su contra, pero principalmente esta molécula me llama mucho la atención y lo que me preocupa de cierta manera son los medicamentos biosimilares por la seguridad o la bioseguridad que podríamos llegar a tener o no tener en los mismos. Porque si de por sí con los medicamentos que tenemos actualmente en muchas ocasiones se ven falsificados, se ven muchas cosas que ponemos en riesgo a los pacientes, sí falsificados o robados o ordeñados y obviamente remanufacturados, con medicamentos biosimilares que no lleven todas esas reglas de importación, esas reglas de vigilancia, de farmacovigilancia, es algo que me preocupa realmente. O sea, realmente si laboratorios tan grandes se pueden ver, digamos, envueltos en cuestiones de falsificación de medicamentos, obviamente con biosimilares es algo que me preocupa y tendría mucho menos control sobre qué medicamentos se inyectan y qué medicamentos no se pueden inyectar. Creo yo. Eso me gustaría opinar. Axel. Pues digo, ya estamos sobre... Sí, exacto, no sé si pero quedamos por terminada la sesión académica. Muchas gracias, Humberto, Axel, Ernesto. Sí. Excelente presentación y la verdad es que nos da para un congreso de degeneración macular, ¿no? Totalmente. Fácilmente. Entonces te Muchas gracias, Mario. El micrófono. Ernesto, Humberto. Vamos a emitir un comunicado respecto a lo que decía Ernesto. Desafortunadamente hemos visto en los últimos 2-3 meses han aumentado el número de medicamentos apócrifos en el mercado y nos hemos enterado que tanto a nivel local, aquí en Guadalajara, en Jalisco, como nacional, ha habido casos de endoftalmitis ya, o sea, de brotes, ¿no? Desde 2 hasta 6 o más. Y desafortunadamente la industria farmacológica está rebasada en muchos sentidos y por otro lado, pues la población busca
de dónde adquirir medicamentos de bajo costo. Y este es un problema serio no solo en oftalmos, sino sobre todo en oncológicos y obviamente en controlados, ya asociados como al mercado ilegal de drogas psicotrópicas. Pero vamos a emitirles un comunicado para que tengan mucho cuidado de dónde adquieren los medicamentos que están inyectando. Debido a este brote hemos visto medicamentos que no tienen aprobación en el país por COFEPRIS, dentro del país. ¿Cómo están llegando? O si son originales o no, se desconoce totalmente, pero eso se los vamos a comunicar. Y ya para cerrar la sesión, tenemos las votaciones. En esta ocasión toca la votación por estatutos, en este momento solo de 2 cargos, que son el cargo de vicepresidente y el cargo de segundo vocal de la comisión académica, Mario, sí. No, de la Comisión de Finanzas. De Finanzas. ¿Se van allá? Comisión Sí. de Finanzas. Comisión de Finanzas. Los demás cargos permanecen hasta el siguiente año. En cuanto al vocal de Finanzas, mi propuesta es que como ya tenemos autorizados votaciones digitales, hacer un anuncio formal, una carta que les llegue por mail y por el chat, para dejar la siguiente semana abierta a propuestas, y una vez que se tengan los candidatos propuestos, también de la misma manera que hemos votado de forma digital, se vote y publicamos la encuesta. Esto es como para garantizar la mayor participación de los socios. Ahora, en cuanto al vicepresidente, la noticia fuerte es que no tenemos ninguna sola candidatura. O sea, se hizo la convocatoria en tiempo y en forma como dictan los estatutos, 90 días antes del cierre. El cierre fue el 15 de octubre y 90 días antes se hizo la primera convocatoria. Se hicieron 2 adicionales, en total 3 convocatorias, también como marcan estatutos, y se hicieron vía por el mailing, por el WhatsApp y publicados en nuestra página y en nuestras redes. Y no tenemos a la fecha un solo candidato. Creemos que esto es principalmente como cambió el estatuto a 2 años de mesa directiva, que pues ya no hay tantos valientes que digan 2 años, ¿no? Entonces, a sugerencia de nuestro secretario general, el doctor Jesús Moreno, vamos a extender la convocatoria todo lo que resta el mes de noviembre y, bueno, quizá parte de diciembre, para que, sobre todo aquellos candidatos que cumplen el perfil, en verdad lo piensen. Sí es una labor, no puedo mentir que es pesada, pero la verdad es que es muy satisfactorio el poder dar un poco de nuestro tiempo y nuestra energía al gremio que de todos ustedes aprendemos. Entonces, pues yo los quiero invitar a aquellos oftalmólogos que tienen los requisitos, el interés por la academia, por el mismo colegio, a que metan su candidatura. No sé si están de acuerdo con esta extensión del periodo. Si los aquí presentes podemos votar y Odín, si puedes contabilizar, en el Zoom hay una opción que dice levantar mano y ese es como si estuvieran aquí levantando la mano. Entonces la votación es la extensión de la fecha para la candidatura de la vicepresidencia. No me atrevería a decir hasta qué punto, eso lo podemos definir si es hasta la siguiente sesión ordinaria, que es el 1 de diciembre, o incluso el mes de diciembre, para que en el cambio de mesa directiva de enero ya haya un candidato y se pueda votar a lo mejor en esa misma sesión en la asamblea. Sí. Si hay varios. Y el vicepresidente también sería el cuarto vocal de la Comisión de Finanzas, ¿no? Exactamente. Ya se complementaría esa comisión. Exacto. Igual no sé si el segundo vocal le vaya a tener un límite también de candidatearse solo o de que alguien lo candidate. Para el segundo vocal, mi propuesta es que durante la próxima semana se puedan hacer propuestas en digital. Se va a hacer una convocatoria formal, pero para la vicepresidencia sí dar, pues al menos todo noviembre, y si ya hay candidatos para la siguiente sesión, que es el 1 de diciembre, ya presentar los candidatos y si hay más de uno, votarlos.
Entonces, los que estén a favor, si pueden levantar la mano, porfa, contabiliza, Odín, en el Zoom. Aquí estamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 7, 20. Pues sí, en los derechos al socio de la lista somos 30 y tantos, ¿no? Sí, de los con derecho a voto. Entonces 20 pues ya es mayoría. Pues bueno, nada más que agradecer su presencia. El doctor Jesús Moreno, le cedemos la palabra. Si puede acercarse, acá está el micrófono, para que lo escuchen los que están conectados, doctor. Este también tiene audio conectado. Este está libre, Mario. Muy buenas noches. En primer lugar, felicitar al panel de este día. Excelente exposición, muy actualizada y es verdad que es un tema bastante árido y difícil, pero que ustedes lo han hecho muy accesible. Felicidades. En segundo lugar, agregar a lo que dijo Axel de un mes para las votaciones de vicepresidente, pero yo creo que si en ese mes nadie se inscribe, la mesa directiva tendrá el privilegio de nombrar un presidente. ¿Sí? Creo que es importante eso, porque no vamos a estar esperando un mes, 2 meses. Definitivamente la mesa directiva puede dirigir el mensaje a alguien que le interese, que sea una gente conocida de trabajo, que le interese nuestro colegio. Muchas gracias. También el doctor Fernando Mora pide la palabra. Sí, nada más para informar, llegaron, según entendido, y hay un chat específico donde se comenta que la Sociedad Mexicana de Oftalmología ya envió las boletas para la votación de la presidencia nacional, pero sí quiero puntualizar una cosa que está sucediendo y me parece importante que todos la conozcamos. La Sociedad Mexicana, en la junta que hubo de presidentes, Axel, y según nos informó ya un comunicado de la sociedad, cada candidato, como es el doctor Basu y el doctor Pasca, tuvieron la oportunidad de dirigir un mensaje y de hacer su currículum, por así decirlo, y exponerlo a solicitud de los presidentes. Y anda por ahí circulando la situación de que esto fue para favorecer un candidato específico, que es el doctor Pasca, y definitivamente no. Realmente cada quien propuso su currículum vitae. Si alguien no lo envió, no es culpa de la sociedad, ¿sí? Ese es un punto. Y el segundo punto que hay que aclarar es que yo les quiero recordar que nosotros aquí en Jalisco, honestamente, este es un candidato de casa, y entonces, honestamente hablando, creo que la actividad del doctor ha sido académica, del doctor Pepe Pasca, y honestamente en ese sentido, creo que nosotros como colegio tenemos la opción, y cada quien es libre de hacerlo, pero tenemos la opción de tener un candidato, y que es un honor, como lo tuvimos la primera vez con el doctor Ruiz Orozco, de tener un candidato y tener un presidente de nuestra sociedad. Ya lo tuvimos una vez que fue muy afortunado y esperemos que este sea otra vez más, ¿no? Con toda honestidad. Qué bueno que puntualizas, Fernando. Sí, las actas ya llegaron, yo las tengo, me llegaron directamente a mí. En la junta que hubo de presidentes del colegio se definió que la votación para el presidente del SMO, si algún colegio empieza la votación en papeletas, ya no se puede cambiar a una votación digital. Entonces, en la SMO ahorita hay una propuesta de cambios de estatutos por parte de un comité formal que se hizo para revisar estatutos y proponer cambios. Como varios de los colegios vamos adelantados a la SMO como nosotros, que ya tenemos, digamos, participaciones digitales, incluyendo votaciones, y varios, Veracruz y otros, la SMO está proponiendo el cambio de estatutos para que pueda haber votaciones digitales. Pero hubo una junta, una asamblea extraordinaria, si mal no me acuerdo, que fue el martes 18 de octubre, en la cual se iban a votar el cambio de estatutos, y yo tuve una coincidencia de que estaba en la Ciudad de México y extendí el viaje. Estuve presente en esa sesión y algunos de los socios dijeron que era muy pronto un cambio de estatutos,
sin antes haberlos revisado, siendo que se habían publicado con meses de anticipación la propuesta y que fueron 4 expresidentes del SMO los que estudiaron y propusieron los cambios. Y la principal excusa fue de que no se podía cambiar a una votación digital a estas alturas del partido. La realidad es que una votación digital, como ya lo vivimos en nuestro colegio, abre las puertas a que participe más gente, ¿no? Y la excusa de ellos es que es inseguro y que pueden hackear la votación. O sea, a mí que alguien me diga eso en el 2022, pues la verdad es como que te digan que una computadora no puede hacer un escrito básico, ¿no? Y al final del día es un padrón electoral de no más de 2.500 oftalmólogos. Dado caso, se podría corroborar de uno por uno. Pero bueno, el punto es que el 15 de noviembre se va a hacer la votación de estatutos y si teóricamente ningún colegio hemos votado en papeleta y entra esta aprobación del estatuto en la SMO, teóricamente ya se podría abrir la votación digital, pero cosa que muy difícilmente va a pasar porque uno de los candidatos, que es el doctor Federico Basoy, lo digo abiertamente y esto se está grabando, fue de los que en la sesión se pronunció en contra de que se votara el estatuto de digitalización para la votación en esa sesión del 15 de octubre. Y él también expresa que si el proceso de inscripción de candidatos a la SMO inició con una votación tradicional en papeleta, que se debería de mantener. Y eso lo traigo a colación porque en esta junta se analizó el reglamento de votación que dice que se tiene que votar en una sesión ordinaria o en una sesión extraordinaria del colegio, se tiene que votar a la SMO. El año pasado nuestra votación de presidente se extendió por todo un periodo de una semana porque el entonces secretario general del SMO, el doctor René Cano, nos dijo que estaba bien, porque en el estatuto también dice que queda a discreción del presidente la manera de votar. O sea, es decir, un socio podría votar si da una carta poder a un compañero y viene y vota. El tema, como se está haciendo un poco controversial, la participación del colegio respecto a que tenemos un candidato local y otro pues, digamos, de otro estado, de otra entidad, queremos hacer las cosas como colegio lo más transparentes y en este sentido implica seguir el estatuto y el reglamento de la SMO, que dice que se tiene que votar en una sesión ordinaria o extraordinaria y que tiene que haber representantes de ambos candidatos como vigilantes del proceso. Entonces, veo difícil que este año, y yo no quiero generar controversias con nadie, de abrir la votación toda una semana. Y pues la propuesta va a ser que se vote en una sola sesión que va a ser la de diciembre. Y que se vote presencial como antes, que solo en esa sesión se vota, porque no queremos al rato que si llega un voto nutrido de Jalisco hacia nuestro candidato local, digo nuestro en el sentido de que está aquí, no que como colegio tengamos candidatos oficiales, que no haya lugar a dudas que fue de la forma totalmente transparente, porque sí deben de entender estas personas que están cuestionando y politizando a la sociedad mexicana y quieren politizar a nuestro colegio, que nosotros estamos enfocados 100% en las actividades académicas y que incluso amonestamos cualquier intención de politizar un colegio y una sociedad que deben de ser enteramente académicas y de ninguna otra índole. Pues muchas gracias por su atención. Se extendió esta sesión, pero eran cosas importantes. Y pues felicidades a los ponentes. Gracias a todos por acompañarnos. Vi que nadie se desconectó. En verdad, gracias. Y gracias a los presentes.